Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 23 de abril de 2022 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. La historia de México está plagada de planes a favor de diversas razones que se lanzaron por quienes buscaban lo mismo, beneficios para el pueblo, o incitaciones a rebeliones para quitar del poder a algún ejecutivo y lograr algún cambio importante en la política nacional. Carranza y los planes por el poder. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido y muy apreciado invitado y amigo Miguel García Audelo, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, en Estados Unidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, buen día. Y bueno, con música de fondo tendremos música mexicana instrumental popular. Miguel, hoy, 23 de abril, se cumplen 102 años de la promulgación del Plan de Agua Prieta, uno de los programas de lucha por el poder. Estos planes que inaugura Santana allá por 1823 con el plan de Casamata contra Iturbide. Después vinieron otros planes, hay muchísimos, pero nomás quiero mencionar dos o tres importantes, como el plan de Ayutla, en donde precisamente Juan Álvarez se levanta en contra de Santana para quitarlo del poder. Más tarde, planes importantes también serían los de Porfirio Díaz contra Juárez, como el de la Noria y Tuxtepec. Llegamos al siglo XX y encontramos en 1911 el plan de San Luis, 1910, perdón, el plan de San Luis. Y ahora sí, con nuestro tema. En 1913 podemos encontrar a un Venustiano Carranza que se levanta contra un Victoriano Huerta tras la traición de la famosa decena trágica con el plan de Guadalupe. Pero esa lucha no terminaría ahí. Faltarían más detalles que ya veremos más adelante cómo fueron ensangrentando los campos mexicanos. ¿Qué podemos decir en este momento sobre Venustiano Carranza en la primera instancia como un político eminentemente porfirista que se une al plan de San Luis, se une a Madero, pero que más tarde, según algunos autores importantes, estaría incluso preparando un golpe de Estado contra el propio Madero? Así es amigos, Luis Alberto, bienvenidos nuevamente. Venustiano Carranza es otra de esas personalidades que parecen en la historia así como algo espontáneo y no lo es. No sé si recuerdas, pero en programas pasados habíamos hablado de la fama y de la popularidad de los revolucionarios y que detrás de estos, pues, había una ascendencia, pues, casi heroica. Creo que lo mismo le pasó a Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, contrario a lo que la gente piensa, no fue coahuileño, fue neoleonés, porque el año en que nació, el estado de Coahuila pertenecía o era el estado de Nuevo León. No sé si recuerdes esa etapa histórica bien extraña en el norte del país, por ahí de mediados de los años 50 del siglo XIX, en donde la personalidad de Santiago Vidaurri, otro individuo muy interesante del cual deberíamos hablar un día, pues avasalló, aprovechando el desorden que había por la guerra de reforma y todas las disensiones políticas y militares que caracterizaron al siglo XIX mexicano, para absorber al estado de Coahuila y anexarlo, ¿verdad? Para hacer una futura república independiente, hasta la llegada del emperador Maximiliano en 1864. Entonces, Venustiano Carranza, pues es neoleonés, digamos, por derecho, pero la historia lo ha designado como coahuileño. Y Carranza, pues no era un hijo de vecino cualquiera, ¿eh? O sea, Carranza venía de los fundadores de la villa de Cuatro Ciénegas, allá en el siglo XVIII novohispano, y descendía de una importante familia de políticos que mantuvieron el poder durante casi un siglo, puesto que su padre y su abuelo
formaron parte del ámbito político, no solamente de Cuatro Ciénegas, sino también de otras ciudades como Monclova, en donde eran muy bien conocidos. De hecho, su padre había militado en el bando de Benito Juárez y como tal, pues lo admiraba. Entonces, el pequeño niño Carranza, pues vivió bajo una tutela inspirada por los valores liberales muy propios de los años 50 y 60 del siglo XIX, y al igual que sus antecesores, iba a formar parte importante de la vida política de la villa de Cuatro Ciénegas, que al momento del nacimiento de Carranza era un villorrio ahí de 2,000 habitantes, 1,500, o sea, nada, pero su familia concentró un gran poder, un gran poder. De hecho, cuando sucede a su padre en la presidencia municipal de Cuatro Ciénegas, no le va nada bien, ¿eh? Se ha dicho mucho acerca de la astucia política de Carranza, que yo creo que es muy mediana, por no decir mediocre. Entonces, este Venustiano Carranza siempre fue como muy medianito en términos de la política, y lo demostró desde los inicios de su carrera política. Inmediatamente después de ser nombrado presidente municipal, entró en conflicto con el gobernador de ese entonces, de los años 70, 80, que era José María Garza Galán, contra el cual no puede y termina renunciando. Pero también en esta tónica de los levantamientos a cada rato con planes, se levanta en contra del gobernador. Esto llama mucho la atención de Porfirio Díaz, que intenta aplastarlo, pero Carranza llega a un acuerdo, o convence al menos a Porfirio Díaz de que el levantamiento no es en contra del gobierno de Porfirio Díaz, sino en contra del gobernador con el cual no está de acuerdo. Entonces, Porfirio Díaz no hace más, él está en ascenso franco de su poder, está en ascenso la consolidación de su régimen, y más bien se acerca, más que Porfirio Díaz, a Bernardo Reyes, otro gran neoleonés que también merecería un programa porque es una figura interesantísima del último cuarto del siglo XIX y principios del XX, que por no decir, pues es el padre del gran regiomontano universal, don Alfonso Reyes. Pues así vivió como negociando con el régimen de Porfirio Díaz hasta finales del siglo XIX, cuando es nombrado diputado, primero en el Congreso de Coahuila y ya después en el Congreso de la Unión. En la primera década del siglo XX tiene en realidad una participación política, como digo, menos que mediana. Ocupa por accidente casi la gubernatura de Coahuila de manera interina, pero su adhesión y simpatía con Bernardo Reyes, que le había ayudado en el pleito que había tenido con el gobernador José María Garza Galán y que con el cual mantuvo una más o menos cercana amistad, pues le ganó la enemistad de Porfirio Díaz y de su más cercano círculo. Entonces ya la tenía asignada y Carranza ya no pudo ascender hasta la Revolución Mexicana. De hecho, cuando la Revolución Mexicana estalla, Venustiano Carranza es porfirista. Porfirista casi al 100%. Bueno, 99%, porque el 1% que le queda es de una vieja reminiscencia liberal, muy así como la tónica de Benito Juárez, y en el momento decisivo, ya cuando se estalla la revolución o cuando se ve que los tiempos revolucionarios están por llegar, cuando Madero está en San Antonio, Texas, él decide adherirse a los ideales de Madero y se exilia en San Antonio. De hecho, pasa una temporada ahí con Madero, está con Madero en San Antonio, Texas, haciendo que, bueno, lo único que se puede hacer en una ciudad como San Antonio, Texas o Guanajuato, nomás conspirar, y deja que Madero vaya a la lucha revolucionaria mientras él se queda ahí. Él obtiene de manera honoraria algunos puestos, por ejemplo, el de secretario de Guerra y Marina, y posteriormente otros como el de gobernador, que van a ayudar mucho, por ejemplo, a las rebeliones, o bueno, van a ayudar en contra de las rebeliones que se levantan contra el gobierno de Madero, y va a ser una muy buena pieza. El trato con Madero es muy cordial es siempre, y no sé si haya habido afecto o amistad, pero de que estaba plenamente convencido de la causa de Francisco de Madero, ya pasados los años, ya triunfada la revolución, iniciado el gobierno de Madero, es totalmente cierto. De hecho, uno de los gobernadores más fieles, por decirlo de alguna forma, y cuando sucede ese espantoso, triste, oscuro episodio de la decena trágica, pues
Es él el primer gobernador y casi único gobernador que se levanta en contra de Victoriano Huerta. Por cierto, voy a aprovechar para decir que ha habido últimamente en la historiografía mexicana muchas discusiones acerca de si fue una usurpación jurídica y constitucional o no. Es una discusión bien interesante en la historiografía actual y hay personajes o historiadores como por ejemplo Felipe Tena que dice que no hubo ninguna usurpación, sino una especie como de alta traición a través de un golpe de Estado que tiró a Madero, pero nunca una usurpación, porque parece que todo se dio en legalidad. Eso ya se lo dejamos a nuestros radioescuchas. Pero después de consumada esta traición, porque realmente fue una traición, las consecuencias de la decena trágica, del arresto, asesinato de Madero, y todo el desastre que viene con la reinstauración del régimen de Porfirio Díaz, pero sin Díaz en la cabeza, pues no se va a dejar esperar. Hay muchas reacciones. Yo creo que las más importantes son pues las conocidas. Las positivas son, por ejemplo, que Pascual Orozco sí reconoce a Victoriano Huerta e intenta convencer, de hecho, a Emiliano Zapata para que se una al nuevo régimen que se ha creado, ¿no? De hecho, le ofrecen el puesto de gobernador de Morelos y eso parece que indigna, ofende de tal forma a Emiliano Zapata que fusila al enviado, al emisario, que es más ni menos que el padre de Pascual Orozco. Y ya se imaginarán lo que viene después. Eso a finales de febrero, pero un mes después, el gobernador de entonces, que era precisamente Venustiano Carranza, proclama el plan de Guadalupe en la hacienda del mismo nombre, en donde, a diferencia de los otros planes que le sucedieron, la mayoría de ellos, no incluye aspiraciones de carácter social, como le decían que lo hiciera otros revolucionarios destacados como fueron Lucio Blanco o Francisco J. Mújica, que le decían que había que para tener más apoyo popular, pues tenía que haber demandas o proclamas de carácter social, pero Carranza se niega porque sostiene que su plan es absolutamente político. De manera que lo que has dicho al principio de que es planes para elevar o derrocar a presidentes, siempre tienen un componente evidentemente político. El plan de Guadalupe, creo que es la muestra más clara. Si uno revisa con atención los 7 puntos en que tuvo el plan de Guadalupe, no va a encontrar unas aspiraciones sociales, por ejemplo, como las que tenía el plan de Ayala, de Emiliano Zapata, o democráticas y también sociales como las que tenía el plan de San Luis de Madero. Este es un plan eminentemente político, que va a tener como único objeto el de restaurar el régimen constitucional interrumpido por la usurpación, así denominada, por Carranza y su ejército constitucionalista, de ahí toman el nombre, seguir con el cauce revolucionario. Ya no que veían con horror la reinstauración del régimen del porfiriato, y de hecho, si uno revisa la historia del breve gobierno de Victoriano Huerta, llama mucho la atención cómo Huerta trata de imitar a Porfirio Díaz en todo. El mismo traje, los mismos gestos, los mismos eventos, los mismos discursos, la misma parafernalia, que ya no están ad hoc a la época que están viviendo, y es más, resulta extraordinariamente repulsivo para las personas que han entendido que ya no se encuentran en un tiempo donde la figura de Díaz era la que articulaba no solamente todo el poder político, sino incluso muchas de las maneras de la vida cotidiana. De manera que, si estás de acuerdo, ¿qué te parece si en el siguiente tranco hablamos específicamente de qué trata el plan de Guadalupe y cuál es la importancia que tuvo en la Revolución Mexicana? Excelente, me parece magnífico. Yo creo que un tema que podríamos ahí analizar y que tú lo acabas de dejar muy claro es lo referente a la posible usurpación de la que se acusa a Victoriano Huerta y la que Felipe Tena Ramírez, como tú mencionas, hace un análisis constitucional muy serio sobre ese tema y también sobre el por qué Carranza va a manejar el concepto de constitucionalismo por encima de todo. Pero me parece bien, vamos a hacer una hora de pausa y continuamos. Bueno. Regresamos a Diálogos con la Historia.
Estamos platicando acerca de Carranza y los planes por el poder. Carranza estuvo entre dos planes, el de Guadalupe y el de Agua Prieta. Con nosotros Miguel García Audelo, coordinador del Seminario de Historia UNAM San Antonio, Texas. Y bueno, Miguel, comentábamos sobre lo que Tena Ramírez hace de análisis de Carranza respecto de la usurpación. La historia es muy sencilla. Madero renuncia a la presidencia de la República estando prisionero. Esto sí es importante destacar. Estando prisionero ya en el Palacio Nacional, renuncia, lo que da lugar a esa parodia de sucesiones, porque renuncia a él y también renuncia Pino Suárez, que comentábamos la semana pasada bastante de él. Y entonces queda en su lugar el secretario de Relaciones Exteriores, de acuerdo a la Constitución, que venía a ser Pedro Lascurain. Pedro Lascurain toma posesión e inmediatamente nombra al general Victoriano Huerta como secretario de Gobernación y renuncia. Al renunciar, Pedro Lascurain deja legal, no legítima, pero sí legalmente, en el cargo a Victoriano Huerta. Y Victoriano Huerta adopta la figura de presidente de la República constitucionalmente hablando, y empieza su tiranía, ¿no? Su dictadura. Aquí hay un aspecto muy interesante también, y te pido que nos platiques sobre el Plan de Guadalupe, que tiene sentido constitucionalista. Carranza era consciente de esta situación. Carranza sabía que el rebelde en un momento dado frente a la Constitución del 57 era él y todos los que lo fueran a acompañar, porque chueco derecho, Huerta tenía ¿qué podemos decir? La legalidad de la Constitución del 57. Y ahí viene para que nos platiques del Plan de Guadalupe. Así es. Yo creo que, como bien has anotado, más que legal o jurídica, yo creo que era un asunto moral. Sin duda alguna, lo ocurrido con Victoriano Huerta y lo que hace para o derrocar con la ayuda del embajador, que hay que decir, la gran responsabilidad que tiene el embajador Henry Lane Wilson en esos días, pues más bien es un asunto de carácter moral. Como bien anotaste, o sea, jurídicamente puede reconocerse una vía en donde, como dices, chueco derecho era legal, pero moralmente inaceptable, precisamente porque Madero había, eh, había cometido dos errores fundamentales. Uno, considerar que la democracia era la solución para todo, pero dos, no haber creído en su hermano que le dijo a tiempo que Victoriano Huerta andaba en tratos con la reacción a la Revolución Mexicana y que lo habían visto haciendo cosas extrañas. De hecho, lo lleva hasta a la presencia de Madero, lo acusa ahí en su cara para que no se dijera que era así como por detrás, pero Madero no le hace caso, no le cree, de hecho lo libera y el resultado es terrible porque bueno, no sé si nuestros amigos radioescuchas sepan cómo muere el hermano de Madero. Tiene una muerte verdaderamente horrible, horrible, de verdad que uno cuando lee la crónica de Brad no aguanta de la tortura a la que sometieron a Gustavo Madero. Pero esos dos fueron sus grandes errores con Huerta. Entonces, por eso era moralmente inaceptable y repulsivo, además, un gobierno como ese, instituido, ¿sí? Con una base legal, pero de verdad con todo el rechazo de la gente, no solamente de la gente, sino incluso de gente cercana a ellos, que veían eso con muy malos ojos. Uno de ellos, digamos, en el ámbito del poder, pues era Carranza. Carranza se levanta con la bandera del constitucionalismo, como tú bien dices. Es decir, quiere restaurar el cauce constitucional que se interrumpió con la rebelión armada de Huerta. Y por eso los 7 puntos son eminentemente políticos y por obvias razones, lo primero que hace es desconocer a Victoriano Huerta como presidente de la República, también desconocer todos los poderes legislativos y judiciales, así como los gobiernos y autoridades nombradas por Huerta, ¿no? También él mismo se asume como el director de este movimiento hacia el interior y hacia el exterior, con las fuerzas constitucionalistas, invita a los eventuales enemigos
a que se unan a la causa, ofreciéndoles respetarles sus grados militares una vez que triunfe la causa. Creo que era cuestión de tiempo aquí también. El plan de Guadalupe se funda en un cálculo más o menos preciso de sus militares, de que Huerta no iba a aguantar mucho tiempo por las circunstancias en las que había llegado, también por el rechazo que tenía Huerta al interior del mismo ejército, por la poca fortaleza moral que proyectabas al exterior, las absolutas desconfianzas que había cruzando el gobierno constantemente. Entonces, calcularon con más o menos exactitud que el gobierno de Huerta iba a caer sí o sí con la rebelión que planteaba el plan de Guadalupe. Los últimos 2 puntos son muy sencillos, de estos 7 que mencioné. El sexto era que una vez que tomaran la Ciudad de México, que era el asiento de las autoridades, y sigue siendo el asiento de las autoridades políticas, se iba a nombrar a un presidente provisional, que sería él, convocaría elecciones y que entregaría el poder a la persona que resultara electa, ¿no? Después de estos comicios. Y el último era que en aquellos estados en donde se había aceptado el gobierno de Huerta, pues los comandantes que formaban parte del ejército constitucionalista iban a sustituirlos naturalmente de manera provisional para que se restaurara, como digo, ese cauce constitucional. El plan de Guadalupe se llevó a efecto, el gobierno de Huerta cae muy pronto, dura un año y unos meses, no dura demasiado. Y resultado de esto, pues, es llamar a una convención en la que siempre hubo muchas disensiones. Digamos que el plan de Guadalupe, cuando logra tirar el gobierno de facto de Victoriano Huerta, lo que hace es desencadenar otras reacciones que a lo mejor Carranza no tenía bien calculadas. Por ejemplo, él sabía de qué podía pasar, por ejemplo, con sus militares como Pablo González o Obregón, que eran sus aliados, eran sus brazos armados. Pero otra cosa muy distinta era Pancho Villa y Emiliano Zapata, que por cierto nunca le tuvieron ninguna simpatía, ningún afecto a Carranza y pelearon nada más por la causa de Madero. Porque hay que decirlo, Villa y Zapata nunca se llevaron bien con Carranza y de hecho tengo entendido que siempre estaban desconfiando de él. Siempre estaban desconfiando de él. Y bueno, esto creo que queda demostrado cuando, después de tomar la Ciudad de México, de firmado los tratados de Teoloyucan, de expulsado Huerta del país, pues empiezan a negociar Zapata y Villa con Carranza, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y en un primer momento se plantea la posibilidad de que se reúnan en la Ciudad de México para negociar los puntos o marcar las reglas de operación que iban a seguir una vez que Huerta había sido derrotado y había que restaurar, como digo, el cauce constitucional. Esto es muy importante porque va a ser la justificación de dos cosas. El plan de Guadalupe a su triunfo va a ser la, diríase, excusa de por qué Carranza no va a devolver el poder. Una vez que se instala en el poder como presidente provisional, no va a devolver las facultades que el triunfo de la revolución en ese entonces le había dado porque considera que la rebeldía de Pancho Villa no ha pacificado totalmente el país y por lo tanto debe de conservar el poder. Es algo muy importante. Y para adaptar el documento, pues le va haciendo una serie de adiciones. Carranza no se queda en la Ciudad de México, imita esta reminiscencia constitucional, como tú dices, de Benito Juárez y se traslada en algún momento a Veracruz y le empieza a hacer adiciones al plan, esta vez ya con carácter social, para que, digamos, que su permanencia al poder tuviera una justificación, pero sobre todo despertar la simpatía de aquellos sectores que antes, por razones políticas, no habían sido convocados. Entonces se empiezan a adicionar cosas de carácter agrario, ¿verdad? Cosas de carácter civil, que tienen que ver con el matrimonio, el divorcio, con todas esas cosas, y apunta, digamos, a la consolidación de un poder
que tiene que estar ahora sí legitimado. En 1915, cuando sucede ya, cuando está abiertamente desencadenada la lucha de facciones entre el constitucionalismo de Carranza y lo que representaba el villismo y el zapatismo en el norte y en el sur respectivamente, comienza a plantearse la posibilidad no solamente de ya no seguir el plan de Guadalupe ni de hacerle más cambios porque iban a resultar innecesarios, es más, hasta contraproducentes, sino lo que empieza a plantearse Carranza en su mente con el poder detentado, es que la Constitución de 1857 ya no funcionaba. Pero la intención primigenia de Carranza no era hacer una nueva Constitución, sino convocar a un Congreso para que la actualizara una vez que habían transcurrido ya, transcurrido ya algunos años de revolución. La Constitución de 1857 había sido el fundamento del porfirismo, pero también pues ya habían pasado 60 años en que la Constitución técnicamente no había sido reformulada por la Pax Porfiriana y por el régimen de Porfirio Díaz. Por lo tanto, mantener una Constitución con esas características implicaba abrir la posibilidad a que otros brotes de la naturaleza de Victoriano Huerta sucedieran en breve. De modo que Carranza piensa que lo más adecuado es reformar la Constitución. Y cuando a finales de 1916 convoca un Congreso Constituyente, es para darle una manita de gato, ¿verdad? A esa Constitución, pero resulta que el Congreso, que en ese momento tenía muy diversas expresiones, evidentemente de mayoría carrancista, consideran que darle una manita de gato a la Constitución no es una buena idea. Había que hacer una nueva Constitución, pasados ya 6 años de revolución plena. Entonces, seguir con esa Constitución no era un camino muy adecuado. Y de hecho, esto le vino así como anillo al dedo a Carranza, porque iba a representar, una vez que ya han sido derrotados, Villa en el norte, su división del norte ya para 1916 está derrotada y el zapatismo está encapsulado. El 17 va a ser un año excepcional porque Carranza va a decir, bueno, voy a entregar el poder, vamos a lanzar nuevas elecciones y pues el resultado creo que está ya asignado. Carranza, de hecho, se va a convertir presidente en el segundo trimestre de 1917 y se va a cumplir lo que pretendía hacer extendiendo el plan de Guadalupe allá desde 1913, que era tomar la presidencia de la República de manera legítima, constitucional, pero con un nuevo marco en donde estuvieran indicadas las nuevas reglas del juego. Nada más que hay una cosa bien curiosa, que las nuevas reglas del juego la pusieron los carrancistas. Entonces ahora sí que era todo ganar, ganar. Porque pronto se dieron cuenta que ya casi no había espacio para expresiones, otras expresiones revolucionarias, por ejemplo, como el villismo. El zapatismo por ahí es recogido de manera así simbólica, pero importante años después, en el artículo 27 constitucional, pero de ahí en fuera se le cierra la puerta a otras expresiones revolucionarias y eso causa que se vayan debilitando con el paso del tiempo. Y tiene como consecuencia natural el que Carranza vaya concentrando cada vez más poder y se sienta cada vez más convencido, no solamente de que ha triunfado sobre sus adversarios como Villa y Zapata, sino que tiene una facultad que después de él muchos presidentes se han atribuido, la de elegir a su sucesor. Una facultad que no está en la Constitución, pero que se hace casi como de facto. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando se agote el modelo de Carranza, pues va a haber gente que no va a estar muy contenta y va a surgir un plan como el de Agua Prieta. Oye, qué interesante, qué bien. Fíjate, me gusta la idea de que planteas de que la Constitución originalmente Carranza solamente le iba a dar su manita de gato, pero resulta que dentro de los constituyentes había varios liberales, como el propio presidente de la Cámara, que era Antonio I. Villarreal, que le dan más bien un zarpazo de tigre a la Constitución. Sí. Y aparecen los ideales del Partido Liberal Mexicano, de los de Flores Magón, precisamente, en el artículo que más tarde conoceremos como 123
Así que es. Carranza originalmente había dicho que solamente fuera un apartado del artículo cuarto constitucional de la libertad de trabajo. Así Y es es. cuando ellos dicen, no solamente un artículo, un capítulo completo a Completo. los derechos, a los derechos laborales. Y Así es. también surge el zapatismo, por decirlo así, que viene a establecer el artículo 27 constitucional. Sí. Pero No, y vamos a hacer como una colofón, pausa. sí, vamos a hacer Sí, una pausa. Regresamos con el gracias. colofón. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de Carranza, los planes del poder. Hoy que se cumplen 102 años de la promulgación del plan de Agua Prieta. Con nosotros Miguel García Audelo. Él es coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas. Miguel, hace un momento mencionabas una regla no escrita, pero muy utilizada, de que el presidente deja a su sucesor. Al final de nuestra participación anterior, del bloque anterior, decías que Carranza había ido sumando poder a su persona. Y bueno, pues llega el fatídico año de 1920, que va a haber elecciones presidenciales. Así Y es. hay sentimientos encontrados. Bastante. Carranza tiene su manera de ver las cosas. Obregón cree que ya le toca, que le corresponde, que además dejó un brazo en la guerra y Sí. que ahora está listo. Dos de los tres personajes más importantes para este momento ya habían fallecido. Me refiero yo a que Zapata había sido asesinado en abril del 19 y Felipe Ángeles había sido fusilado un mes antes, en noviembre del 19. Así es. Y Villa ya andaba por allá perdido sin ninguna Sí. posibilidad. Bueno, sí, Entonces, los personajes van a ser Carranza y Obregón. ¿Qué hay aquí? sí, bueno, mira, yo nada más para retomar lo que decíamos anteriormente, ¿por qué este marco, ¿verdad? En donde Venustiano Carranza se siente muy, muy seguro y muy tranquilo. Bueno, porque resulta que la Constitución de 1917, durante muchos años, y creo que hasta la actualidad, sigue siendo un ejemplo para los esquemas constitucionales de la América Española. Guatemala, Colombia, Perú, muchos países han tomado como ejemplo la Constitución de México para hacer sus propias constituciones. De hecho, no solamente fue ejemplo en la América Española o en Iberoamérica, también en Europa la Constitución de México fue leída. De hecho, la Constitución de la República de Weimar está basada en la Constitución de México. Es bien interesante porque además, después de la caída o del régimen nacional socialista, de la conformación de otras naciones y estados en Europa, también van a voltear a ver esa Constitución de México que durante el siglo XX fue quizá la más progresista que ningún estado occidental haya escrito nunca. Eso es muy interesante. Ahora bien, este marco que le ofrece a Carranza, pues muchas ventajas, la verdad. Entonces, qué bueno que recupera lo de la facultad no escrita en la Constitución de seleccionar a su sucesor, porque Carranza, pues detentando el poder, pues, considera que puede hacer eso, pero no lo hacía, y cabe reconocerlo, por un asunto de ambición personal en términos políticos. Carranza era un civil, esto hay que recordarlo. Nunca fue militar. Ocupó provisionalmente y porque Madero se lo encargó la cartera de Guerra y Marina, pero nunca fue militar. Fue dirigente de un movimiento armado como que vino con el Plan de Guadalupe, pero nunca fue militar. Fue reconocido como el líder de esas fuerzas revolucionarias, pero quienes hacían la chamba eran Obregón y Pablo González, pero nunca fue militar. Cuando se plantea la posibilidad de reformar la Constitución, lo hace porque quiere abrir más cauces civiles, es decir, encauzar a México por la vía civil para que pudiera reconstruirse mediante un esquema o mediante una estructura política que asegurara pues, la paz. Entonces, en la mente de Carranza, lo que está ocurriendo no es que quiera detentar el poder o dejar a alguien que pueda manejar sin, o probablemente sí, todo el mundo creo que tienen esas aspiraciones, pero no estoy tan seguro. Yo de lo que sí estoy seguro es que él quería imponer a un civil para que México regresara a ese cauce constitucional trozado
por Victoriano Huerta. Recuérdese que Madero tampoco fue un militar. De hecho, cuando dirigía cosas, fue un dirigente militar muy mediocre, porque no era militar. Pero lo que quería Carranza era como unir nuevamente o regresar a un punto anterior en el tiempo en donde el cauce constitucional dirigido o un país gobernado por un civil debía retomarse. Él era la muestra clara de que podía hacerse. Entonces la consecuencia natural es que si él estando en el poder podía tener los recursos a la mano para hacerlo, lo iba a hacer. Entonces, ese año fatídico, como lo dices, de 1920, es el año de las elecciones presidenciales, porque los comicios iban a celebrar a finales del año, pero ya saben, desde principios de ese año o desde el año anterior, todo el mundo empieza a hacer sus apuestas, todo el mundo se quiere lanzar para la grande, y pues obviamente en esa época no fue la excepción. De modo que a finales del 19 empiezan como las incomodidades entre sus mismos jefes del ejército, que antes habían formado el ejército constitucionalista, pero que sentían que tenían derecho a suceder a Carranza. Tú bien lo dijiste, oye, o sea, yo como Obregón nunca perdí una batalla por este señor Carranza, llegué a 1920 todo mutilado, ya no tengo un brazo, ¿no? Pues claro que me toca, yo he dado lo suficiente, decían los revolucionarios, yo he dado lo suficiente como para merecer suceder a Venustiano Carranza en la presidencia de la República. Me lo merezco, pues después de tanto sacrificio, ¿cómo no? Pero estas aspiraciones chocaban con esta idea de Carranza. Carranza no quería ya más militares en el gobierno. De hecho, después de la promulgación de la Constitución, de la conformación de su gobierno, va reduciendo paulatinamente al ejército como puede, precisamente para evitar más, así como azonadas, etcétera. Entonces, Carranza, de hecho, en el 18 ya no ve tan cómodo a este Obregón, ni mucho menos a los que tenía al lado como Adolfo de la Huerta o a Plutarco Elías Calles, que eran pues, sus amigos, ¿verdad? Sus aliados. Y comienza a perfilar otro escenario en donde ellos ya no van a estar, cosa de la cual se enteran ellos y obviamente no les parece pues justo. Todos ellos también habían participado en la revolución y así como permanecer de segundones de un desconocido, cualquiera que fuese el elegido de Carranza, pues no creo que fuera un lugar muy digno, especialmente para un personaje como Obregón, que hablando de influencias, las técnicas de Obregón fueron utilizadas durante la Primera Guerra Mundial. Hay que anotarlo porque fue un militar brillante, creo que es el único militar invicto que tenemos en la historia militar de México, y era una figura muy conocida no solamente en México, sino también en el exterior. Por eso eso explicaría que cuando se levanta en armas tuviera más o menos una facilidad para avanzar en el terreno y poder vencer a Carranza en un tiempo récord, más o menos, ¿no? Pero en el año del 19 las cosas ya están muy tensas y todo viene al traste cuando se enteran que Carranza quiere nombrar al embajador de México en Estados Unidos, Ignacio Bonillas, como el siguiente presidente de la República. Esto de verdad que le cae en el hígado a Obregón y dice, vuelve a poner la excusa de, bueno, si yo he luchado, ya no tengo un brazo, o sea, nunca perdí ninguna batalla y me vienen a imponer un señor gris que nadie conoce, que viene bien cómodo de Estados Unidos y yo que aquí pidiendo las frías y salvando la vida a salto de mata, pues no, pues no. Cuando inician las campañas presidenciales, hay dos candidatos. Desde luego que está Álvaro Obregón, por un lado, y por el otro del lado oficialista, Ignacio Bonillas. Hay una competencia pues dispar, porque Obregón era un héroe de la Revolución Mexicana. Lo conocían en todos lados. En esa época no había nadie que no conociera a Obregón. El nombre de Obregón era muy grande. Y las victorias durante la Revolución Mexicana habían tenido una amplia repercusión en la conciencia popular. Hablando de la fama y de la popularidad de los personajes del programa pasado, la de Obregón de verdad que no desmerecía nada frente a la de Madero, frente a la de Villa o frente a la de cualquier otro héroe revolucionario. Obregón era una gran figura de la Revolución Mexicana y por supuesto que cuando empieza su campaña, pues se lleva de calle a cualquiera, mientras que Bonillas, con todo el aparato del Estado, con el apoyo del presidente Carranza, no levanta la campaña. Y en los pocos meses que dura la contienda, digamos, formal y pacífica entre estos dos candidatos,
Jamás Ignacio Bonilla logra levantar ninguna simpatía, porque no lo conocen. En cambio, Obregón se convierte en un personaje tan peligroso y tan incómodo que ocurre una especie como de regresión en el tiempo. A Obregón le empiezan a aplicar la misma maña que le habían aplicado a Madero. El gobierno de Venustiano Carranza le empieza a atribuir crímenes o delitos que merecen la cárcel, o por lo menos que lo aprendan y que lo lleven a juicio, para desbancarlo en esta carrera presidencial y darle aire a Ignacio Bonillas, pero no le funciona. No le funciona y es ahí donde viene el asunto. Entonces, cuando ya las cosas son insostenibles, se le acusa en el primer trimestre de 1920 a Obregón de estar conspirando, de andar haciendo sublevaciones, huye hacia el estado de Guerrero y ahí se pone de acuerdo con sus amigos, Plutarco Elías Calles y evidentemente Adolfo de la Huerta, hasta que el 23 de abril de ese año de 1920, pues en la ciudad de Agua Prieta lanzan este plan que, como digo, tiene como objeto también un asunto político, eminentemente político. Primero, digamos que hay que poner sobre la mesa la justificación de carácter moral. Era un derecho de los revolucionarios que habían participado directamente en el proceso y que incluso habían terminado cercenados de ocupar la presidencia de la República. Ese es el derecho que ellos enarbolan, digamos, por debajo del agua. El político es que Carranza no se está ciñendo a la Constitución. Por eso los artículos, que son muchos más que los de Guadalupe, obviamente plantean como primer objetivo el que Carranza abandone el poder. Vuelven a la Constitución de 1917 que Carranza no está respetando y empieza también a conformar sus fuerzas. También invitan a todos los generales del ejército de Carranza a que se unan a la lucha de Obregón, ya no en el ejército constitucionalista, sino que va a ser el ejército liberal constitucionalista, con el cual, el cual va a estar dirigido por el gobernador de entonces de Sonora, que era Adolfo de la Huerta, y que va a fungir como jefe supremo del ejército. Ya de ahí las cosas se van a poner peor porque, curiosamente, esta convocatoria sí va a ser escuchada por los altos mandos del ejército de Carranza. Y así como en desbandada, el prestigio de Obregón era tal que prácticamente ningún jefe importante dentro del ejército de Carranza se resistió a unirse a él. Y en cuestión de semanas, Carranza se queda sin apoyo. Carranza se queda, digamos, solito porque su ejército empieza a abandonarlo paulatinamente. Así hasta que otra vez se plantea la posibilidad de huir de la Ciudad de México y trasladar su gobierno a la ciudad al puerto de Veracruz, que es donde finalmente lo va a hacer casi un mes después. Pero fíjense, ¿cuál es el triunfo arrollador de Obregón? Su prestigio y su fama. Su prestigio y su fama fue lo que hizo que se deshiciera desde sus cimientos el gobierno de Carranza. Porque recuérdese que pues habría sido muy constitucional, muy civil, muchos comicios y todo, pero Carranza estaba sostenido en buena medida por el ejército. Y cuando Obregón aparece con el plan de Agua Prieta en abril de 1920, y Carranza es testigo de su propia desintegración, lo único que le queda es huir a finales de mayo de 1920 hacia Veracruz para, como tú decías al principio, así como esas reminiscencias de la Constitución del 57, de la figura de Juárez, en la que había sido educado de niño Venustiano Carranza, imitar el ejemplo de la resistencia de Juárez es lo que va a pretender huyendo hacia Veracruz. Pero desafortunadamente no va a poder hacerlo. O sea, el 21 de mayo, ahí en un pueblito que hasta entonces era desconocido como era Tlaxcalantongo, este personaje, Carranza, pues va a ser interceptado y acribillado. Las últimas horas están narradas en unas crónicas porque hay testigos que asisten, digamos, a la emboscada que le tienen a Carranza, que va en su tren, lo detienen, los empiezan a balacear y lo último que dice Carranza es como, ay, veo todo verde, veo todo verde. Ya después de ahí no se sabe nada, Carranza es asesinado, Obregón llega a la Ciudad de México, toma el poder, se cumple el plan de Agua Prieta
y comienza otra era en la Revolución Mexicana. Aquí aprovecho para hacer una distinción que ha tenido la historiografía mexicana, por lo menos desde los años 60 para acá. Cuando se habla, por ejemplo, del fin de la Revolución Mexicana, plantean este momento como uno de los fines, entre comillas, de la revolución. Hay muchas versiones, por ejemplo, dicen que la Revolución Mexicana muere con Madero, hay otras que dicen que la Revolución Mexicana muere con Zapata y Villa, hay otras que dicen que muere con el primer gobierno constitucional, emanado legítimamente después del golpe de Estado de Huerta, como fue el de Carranza. Hay otros que dicen que mueren con el último caudillo, como Álvaro Obregón, que es asesinado en 1928. Y hay otros que dicen que la revolución muere cuando ésta se institucionaliza y se convierte en un partido. Sea cual sea la versión que exista acerca de la muerte de la Revolución Mexicana, porque hay unos dicen que muere hasta los años 80, cuando el gobierno ya no tiene ya tiene otro sentido, ya se supone que está alejado de los principios revolucionarios. ¿eh? Sea cual sea la interpretación, no cabe duda que una figura como la de Carranza, que está mediada entre estos dos planes, como el de Guadalupe y el de Agua Prieta, forman parte importante de la del primer cuarto del siglo XX, que sin duda alguna va a forjar el carácter de los gobiernos que le van a suceder, caracterizados sí por el militarismo, pero también por la gran presencia de caudillos como Álvaro Obregón, que, como digo, a su muerte van a inaugurar a su vez otra etapa en la historia de México que explicaría buena parte del siglo XX. Excelente, magnífico. Y sí, terminas una etapa completa con la muerte de Carranza y abres otra etapa con la vida, el inicio político de Álvaro Obregón. Miguel García Udelo, muchísimas gracias por este programa. Gracias a ti, nos vemos después. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 30 de abril. Muchas gracias, muy feliz fin de semana.